saludo fraterno a todos los que participan en esta actividad denominada Sapiencia Fidei, que es promovida por la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira. Les habla el ingeniero Javier Useche, soy docente de la universidad y coordinador general del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de San Cristóbal. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, insigne venezolano, como catedrático, como médico, como científico y ser humano. En pocas palabras, un laico cercano. El pueblo, la Iglesia de Venezuela, la Iglesia de Latinoamérica, estamos todos alegres por la reciente beatificación del doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, como el pueblo lo llama popularmente. Es el cuarto beato y el primer laico venezolano en ser nombrado por la Santa Sede. Muchos años tuvieron que transcurrir desde su muerte en aquella lamentable accidente el 29 de junio de 1919 en la ciudad de Caracas. José Gregorio Hernández nació en Ismotú, estado Trujillo, en 1864. Es un laico que profesó la fe católica, vivió en el seno de una familia con valores religiosos, profundamente comprometido con los más necesitados. De ahí su abnegada disposición al servicio, su vocación, su entrega a los demás. Fue médico, científico, profesor y filántropo con vocación religiosa católica. Las personas que han escrito sobre José Gregorio Hernández afirman que desde pequeño mostró su cercanía con Dios y su deseo de ser un buen cristiano. Ya trasladado a Caracas, siendo estudiante del nivel medio en el Colegio Villegas, por su obediencia e inteligencia, fue nombrado como inspector de disciplina en el colegio y tutor en algunas materias de los alumnos con dificultades de aprendizaje. En principio, José Gregorio quiso estudiar leyes, pero se preparó finalmente para ser médico por recomendación de su papá. Se graduó como médico en Caracas y fue becado por el Ejecutivo Nacional para especializarse en Francia y actualizar la medicina en Venezuela. Él realizó estudios en París, en Berlín, en Madrid y hasta Nueva York, y fue un destacado médico que conquistó al pueblo por su generosidad y su benevolencia. Fundó el primer laboratorio del país y consiguió traer los avances de la ciencia para su época. Al retornar de Francia, inicia su labor como catedrático y científico. Fue uno de los primeros en introducir el microscopio en el país y fundó la cátedra de bacteriología en la Universidad Central de Venezuela. La medicina era su propósito, su misión, especialmente cuando se dedicaba a los más necesitados. Con frecuencia compraba medicinas para sus pacientes, no cobraba el valor de la consulta y a los que tenían que comprar medicinas les daba el dinero. Él se encargó de las cátedras de histología normal y patología, fisiología experimental y bacteriología, por cierto, la primera fundada en América, y dirigió el laboratorio traído de Europa por órdenes del presidente de la República. Fue llamado también a formar parte de la creación del Colegio de Médicos. Transcurría su vida entre la universidad y el ejercicio de la medicina, en su casa y a domicilio. Representó a Venezuela en el primer Congreso Panamericano, por allá por el año de 1893. Posteriormente, en 1906, publica su primer trabajo científico como investigador, el cual denominó Elementos de Bacteriología. Como educador, según el padre José Alberto Rodríguez en su libro Conociendo a José Gregorio Hernández, relata que iba dando muestras de pulcritud en su estilo de dar clases y llevar a los jóvenes universitarios al más alto conocimiento científico. Era ejemplar en la puntualidad y en la capacidad de dar todo su talento en la construcción de la medicina venezolana. Los alumnos notaban fácilmente que llevaba las clases bien preparadas. Sus clases de fisiología experimental iban exigiendo nuevas estrategias para que los alumnos comprendieran, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Continúa relatando que a él no le movía la vana presunción, sino la firme determinación de que valía la pena poner activa toda la creatividad, con tal de hacer algo en favor de la vida humana. Definitivamente era un hombre flechado por el bien. Es considerado, según los historiadores,
el impulsor y pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas, con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de disección y pruebas de laboratorio. Él también coloreó y cultivó microbios. Es destacada su faceta como fisiólogo y biólogo, conociendo a fondo la química, la física y las matemáticas. Fue autor de más de una veintena de estudios científicos y mucho más de corte pedagógico y de publicación. Su labor docente fue suspendida en 2 ocasiones. La primera, cuando quiso hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden de San Bruno, en la Cartuja de Farneta, Italia. La segunda, que interrumpió sus actividades docentes, fue cuando el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez, porque decreta el cierre de la universidad, esto por estar en contra de su régimen. Luego reanuda su actividad docente con la fundación de la Escuela de Medicina Oficial que fundó en el Instituto Anatómico. Durante la pandemia de la gripe española en 1918, visita a los enfermos en Caracas. Era el experto en bacteriología, por lo que le correspondió una misión vital en la lucha contra la pandemia. Su trabajo fue importante para diagnosticar, aislar y tratar a los pacientes. Trató a los pacientes con valentía durante la pandemia. El doctor José Gregorio Hernández era un creyente de profunda fe católica. Sentía una gran necesidad de estar siempre en la presencia de Dios. Participaba en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. En 1907 decide ingresar a la vida religiosa a la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta en Italia, monasterio de clausura donde tomó el nombre de hermano Marcelo. A los pocos meses enferma de manera muy delicada y el Padre Superior decide su regreso a Venezuela para su recuperación. Ya en Caracas en 1909 recibe permiso para ingresar en el Seminario Santa Rosa de Lima. Sin embargo, mantiene vivo su anhelo de ingresar a la vida monástica. Intenta de nuevo ingresar en esta orden transcurridos 3 años. Se embarca para Roma. Ingresa en los cursos de teología en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, preparándose para ingresar al monasterio. Pero una lamentable afección pulmonar le obliga a regresar a Venezuela de nuevo. Comprendió entonces que Dios lo llamaba a la vida laical y se convirtió en terciario franciscano. De modo que, como San Francisco de Asís, reconoció el rostro de Jesús en cada enfermo. Perteneció a la Orden Franciscana Seglar de Venezuela, en la Fraternidad de la Merced de Caracas, en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, de los frailes capuchinos. Realizó su profesión entonces como franciscano seglar. De allí se desprende esa sensibilidad por los más necesitados. Vivió el carisma y la vida de San Francisco de Asís, reconociendo en el pobre a la persona de Cristo sufriente, a quien sirvió a través de sus pacientes. Vivió el Evangelio como San Francisco de Asís y lo hizo suyo. Monseñor Ovidio Pérez Morales, en un artículo publicado recientemente que tituló José Gregorio, un laico interpelante, expresó que en el contexto político, económico y social que vivía el país en la época en que ocurrió la muerte de José Gregorio Hernández y su beatificación 100 años después, pues son 2 hechos que paradójicamente suceden en un contexto de situación similar, con pandemia, la destrucción que ha sido sometido todo el país, la corrupción, entre otros aspectos. Al igual que Monseñor Ovidio, es oportuno preguntarnos, ¿cuál es el mensaje de Dios a los venezolanos con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández? ¿Y cuál es el mensaje que nos dejan a los laicos de Venezuela y del Táchira ante la dramática situación que vive el país? Ciertamente es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar respuestas a estas inquietudes, no tanto para estar tranquilos calmando nuestras conciencias, sino más bien para despertar y descubrir que como laicos hemos de asumir actitudes a fin de aportar en la construcción de una sociedad donde resurjan los valores del respeto, la responsabilidad, la solidaridad, del encuentro con Dios y con los hermanos, en la búsqueda de una nueva sociedad donde reine la justicia y la paz. Sin duda que la vida de José Gregorio Hernández como laico católico, docente, investigador, innovador
y médico, es un modelo a seguir. Un hombre que asumió riesgos, siempre dispuesto a servir a los demás, darlo todo hasta el último día de su vida, tal como le sucedió cuando encontró la muerte, lamentablemente al ir de camino a comprar una medicina para una enferma que lo requería. El camino de la santidad, según San José María Escrivá de Balaguer, el santo del ordinario, consiste, decía él, no en hacer cosas extraordinarias, sino más bien hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Nos decía que por el bautismo todos estamos llamados a ser santos. José Gregorio Hernández cumplió a cabalidad el camino hacia la santidad. Su vida y su obra están llenas de un quehacer ordinario, extraordinariamente bien hecho. Podemos decir entonces que José Gregorio Hernández fue un laico cercano, como nos invita el Padre Francisco hoy. La palabra de Dios necesita ser predicada con pasión y alegría a través del testimonio cristiano para poder derrumbar los muros más altos que aíslan y excluyen. Por eso nos anima el Papa a vivir inmersos en un mundo, escuchando con Dios y con la Iglesia los latidos de todos los contemporáneos del pueblo. Así vivió el médico de los pobres, un hombre cercano a su familia, a sus estudiantes, a sus vecinos, a sus colegas, a los más necesitados, a la Iglesia, dando muestras de una vida entregada al servicio de los demás. Fue un laico cercano porque tomó conciencia de su vocación y su misión. Su vida fue siempre un salir al encuentro de los hermanos, donde estén, salir de la propia comodidad e ir a las periferias existenciales, tal como nos propone el Papa Francisco a los laicos de hoy. El beato José Gregorio Hernández era un intercesor permanente por el bienestar de su familia. Oraba por cada uno de sus integrantes. El padre Artiaga, gran amigo de José Gregorio Hernández, el cual es citado por el padre Alberto Rodríguez en su libro, relata el testimonio de amor de este santo por su familia. Voy a citar: mis oraciones, decía José Gregorio, son todas por mi familia. Cada día aplico mi corazón por cada uno de ellos. Las misas, el oficio divino, el rosario de la Santísima Virgen, el ayuno, las vigilias y demás obras. Empezando por mi hermana, decía, después por cada uno de mis 7 hermanos, luego por mis 2 cuñados y por mis 12 sobrinos. Y así que termino, vuelvo a empezar. Hoy es el día de Blanca, decía, de esta manera así los tengo a todos en mi corazón. Este maravilloso ejemplo de amor por cada uno de los integrantes de su familia nos debe mover a ser intercesores de nuestras familias, procurando su bienestar, su conversión y la salvación de sus almas. Vivió una auténtica espiritualidad laical, como lo expresa la exhortación apostólica posinodal del Papa Juan Pablo II, Christe Fidelis Laici, en el cual nos dice: una auténtica espiritualidad laical exige centrar la vida en Cristo, el seguimiento y la imitación de Cristo, a través de la escucha y la vivencia de la palabra de Dios, la participación consciente y activa en la vida sacramental, la oración individual y comunitaria, la práctica del mandamiento del amor en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida, el servicio a los demás, especialmente de los pobres y de los que sufren. Finalmente, roguemos al Señor para que, conociendo y acercándonos un poco a la vida y obra de este gran hombre, José Gregorio Hernández Cisneros, e imitando sus virtudes, el laicado tachirense y venezolano, podamos ser inspirados por este gran hombre de fe, de oración, de humildad, rectitud, solidaridad, caridad y sobre todo amor por los más necesitados. Que en este año del laicado venezolano podamos con entusiasmo y renovada esperanza responder a los desafíos que nos presenta el mundo actual y los que el futuro nos puede deparar, impulsados a caminar en la fe por el amor a Cristo y a su Iglesia en comunión con todos los fieles. Que el Santo Cristo de la Grita, el Santo del Rostro Sereno y la Virgen de la Consolación nos bendigan y protejan siempre. Que así sea.